Hola, muy buenas noches. Esperemos que esté cómodo y tranquilo en su casa, porque lo queremos invitar a hacer un viaje a lo más profundo de sus creencias, a poner en vilo y en cuestionamiento su fe, a saber de verdad si esas historias que alguna vez le contaron cuando era niño y le puso la piel de gallina son reales, son un mito, una leyenda. Viajaremos entre la realidad y la mentira, entre la creencia y la fe. Y cuando le pregunten cómo averiguó la respuesta de tal o cual pregunta, dígale que fue al fondo, cuando se abrió la última puerta. Buenas noches, bienvenidos. Si yo le mencionara a Radio Lautaro, si le nombrara, por ejemplo, a Alfonso Fernández, usted probablemente lo identificaría con la radiotelefonía regional e importantes instituciones. Pues bien, como muchos de ustedes quizás sabrán, el antiguo edificio que albergaba a Radio Lautaro se cayó con el terremoto del año 2010. Y muchas historias quedaron inconclusas a partir de ese momento. ¿Usted quiere conocer qué fue lo que sucedió? ¿Cuál es el lado B de esas historias y sus protagonistas? Pues bien, venga con nosotros a abrir la última puerta y a conocer en esta entrevista con Alfonso Fernández esas otras historias. Yo trabajaba en la mañana de madrugada a las 6:30, salía al aire a las 7 de la mañana, entonces llegábamos a oscuro con el radio operador, porque antes habían controles. Todavía existen algunos, quedan pocos. Así que nos juntamos los dos a la puerta, abríamos la radio, lo echábamos al aire, como se llama la transmisión. Por ejemplo, me levantaba de la mesa donde estaba trabajando, de locutor, de animador, y sentía, pero perfectamente claro, perfectamente audible, que me llamaban. Decían textualmente, Alfonso. Y yo miraba hacia atrás, miraba hacia el lado, miraba hacia adentro y no había nada. Recorría el pasillo de la Radio Lautaro buscando si alguien había ahí. Le preguntaba a Claudio Muñoz, Claudio, ¿escuchaste que me llamaron? Sí, pues me dijo. Pero no hay nadie, Claudio. Y no había nadie, no existía nadie. Una vez fueron a visitar en la mañana cuando yo ya estaba por salir, ya tipo antes de las 9 de la mañana, me fueron a saludar unas nietas mías, unas chiquillitas chicas, dos nietecitas. Fueron al patio y llegaron todas asustadas, corriendo a contarme que habían visto unos hombres con abrigo de color plomo, lo habían visto sentado en el patio. En el patio no hay nadie, está el control. En este caso era Mario Sepúlveda y yo. Entonces, y se sentía crujir, se sentía, una vez llamaron hasta un curita para que venga a hacer esas cosas de católicas, ¿no es cierto? Porque se cerró la discoteca, que era inmensa, se cerró la discoteca y empezó a salir humo y salía olor a azufre. Se dice que era Eliezer Villarroel Medina, el jefe de periodismo que teníamos en la Radio Lautaro, que murió hoy. O sea, se enfermó grave ahí y después se murió en su casa, lógico está, pero se cuenta que estuvo muy grave ahí. Me conta a mí también, pues sí, yo era colega de él. Después se murió Germán Vergara y dicen que andaba penando. Otro locutor, colega que se murió, que trabajaba en el Insuco de inspector y de profesor, era locutor, muy buen locutor por lo demás. Y él escuchaba igual que yo, que lo llamaban, se escuchaban ruidos.
Un día Claudio Muñoz me dice, oye, me dijo, ¿pasaste por el pasillo, me llamaste? No, le dije yo, pero si sentí tus pasos. Él me sintió que yo llegué con los pasos míos completos, con el golpe ese en la mano, y salió a mí, no había nadie, no existía nadie. No, yo soy incrédulo. Yo soy incrédulo. Pero que no creo en brujo, hay un refrán, cuando dice que no, brujos no hay, pero que los creo en brujos, dijo, no sé, hay un refrán que dice que no creo en brujos, pero que lo hay, lo hay. Y yo estoy convencido de que algo existe, pero yo no puedo decir que son brujos, que son fantasmas, que son algo que no es normal, es absolutamente anormal, existe. Yo sigo incrédulo, pero de que brujos hay, garay, los hay. Pero yo soy un incrédulo, pero hay algo que no es normal. ¿Qué es lo que es eso? Es muy diferente a creer específicamente en algo. Así de simple. ¿Se imaginó alguna vez que probablemente tan cerca de su casa había tantas historias de este tipo que contar? ¿Se imaginó alguna vez que Radio Lautaro tenía también una segunda historia que contar? Pues bien, para poder descifrar cuáles son las historias de los protagonistas de nuestra región, un hombre que ha investigado profundamente para poder realizar su trabajo de cineasta es Patricio González Colvin, quien está con nosotros hoy día y le vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestro programa. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Patricio, para comenzar a contextualizar un poco lo que hemos visto ya con Radio Lautaro, su experiencia a través de esta investigación que lo ha llevado a hacer bastantes documentales en nuestra región, ¿cuáles han sido los toques, esos roces que ha tenido con este mundo del misterio y de las historias también de nuestra región? Los misterios han sido fundamentalmente relacionados con la parte rural. En Historias de Altea me tocó ver el tema relacionado con el vino, las fiestas, los mitos, el trabajo, relacionado todo con la actividad del vino y de la fiesta, pero también me tocó ver el tema del mito, y uno de ellos, el pacto con el diablo, que me tocó verlo y escucharlo de mucha gente, que al principio del siglo pasado, la gente que tenía mucha riqueza en forma relativamente rápida, tenía algún pacto con el diablo, que, de acuerdo a lo que contaban los campesinos que todavía lo creían, era que este patrón llamaba al diablo una noche, el diablo desaparecía en forma vestido de guaso normalmente, hacían el pacto en una pieza especial en cual el patrón le prometía el alma y el diablo le prometía la fortuna, y así este hombre, ¿no es cierto?, se hacía de cientos de hectáreas de mucha riqueza, y el campesino, que no se explicaba esta riqueza tan rápida, lo asociaba con el pacto con el diablo. Pero además este campesino me contaba que había ciertos símbolos que ellos relacionaban con el diablo, por ejemplo, el perro negro o el gato negro, o si el patrón tenía culebras, que también estaba relacionada con el diablo, o si de alguna manera él veía sombras en los corredores, era porque el diablo cuidaba, ¿no es cierto?, estas pertenencias del patrón con el cual había hecho algún tipo de pacto. Patricio, pero cuando se trata de analizar las mismas personas que hicieron el pacto, ¿siempre hay como un patrón o hay nombres y personas específicas que ellos le mencionaron? No es necesario mencionarlos ahora, pero ¿hubo en ese momento don Juan Martínez, por ejemplo, por decir algo? Claro, hubo gente en Villalegre, hubo gente que tenía relación con el pacto con el diablo. Yo entrevisté, por ejemplo, a un gran cineasta, a Juan Carlos Bustamante, cuyo abuelo de alguna manera se le mencionaba como que había hecho un pacto con el diablo, una persona que obviamente que se había estudiado y había formado en Estados Unidos, venía con otra mentalidad, y él rápidamente, en 1890 hasta 1920, por su trabajo hizo una fortuna muy rápida.
por su cultura. Entonces el campesino que vivía sin luz eléctrica, en un mundo muy difícil, ¿no? Alumbrado con velas, con chonchones, un campesino que no tenía cultura, salvo la cultura religiosa, obviamente lo asociaba a esta riqueza rápida con el pacto con el diablo. ¿Usted se considera escéptico o de pronto tiende a creer más rápidamente en este tipo de cosas? Bueno, los mitos normalmente tienen una base real, ¿no? Siempre los mitos que se crean tienen alguna base real, pero también el mito de alguna manera es una explicación que hace una persona que no tiene la cultura necesaria para explicarse algo de la realidad que él no conoce. Por ejemplo, en el caso de Villalegre, en el caso de Liucura, donde estaba esta casa de este patrón, ¿no es cierto?, Bustamante, él tenía luz eléctrica, la primera en la región incluso. Entonces, ver luz eléctrica para un campesino que nunca había visto esta tecnología, para él era realmente algo diabólico. No, ver alumbrarse en la noche la casa era algo diabólico. Y él tenía que explicárselo a través, obviamente, de esta relación con el diablo, que era en el campo muy conocida, ¿no? El diablo siempre se aparecía vestido de negro, siempre era asociado a animales o a pájaros. Entonces era una manera de explicarse una realidad que el campesino no entendía, obviamente por su baja cultura. Cosa que se ha venido perdiendo en el tiempo porque han cambiado los medios, ha llegado más cultura, ha llegado más educación, ha ido cambiando. Pero quedan todavía estos caballeros de mucha edad que yo entrevisté que creían firmemente que el diablo se paseaba por los corredores y ellos lo veían. Yo vi al diablo paseándose con el patrón por los corredores vestido de negro. ¿Y qué le pasa a Patricio González cuando escucha estas historias con tal convicción, con todo el argumento que ellos ponen al poder traspasar esta experiencia? Patricio González, ¿qué razona? ¿Qué dice? ¿Puede existir? ¿Está ahí? ¿Hay algo distinto a cualquier otra historia que no tenga que ver con este tema? Bueno, en realidad puede haber algo de realidad en cuanto a lo desconocido. Siempre hay un sesgo, ¿no es cierto? Hay un porcentaje de que obviamente ellos hayan tenido algún tipo de contacto con seres, a lo mejor no el diablo, sino con seres obviamente espirituales, ¿no? Incluso mucha gente me contaba que para que poder librarse de cuando va a morir la persona, cuando iba a morir este patrón, para librarse de este pacto de entregarle el alma, tenía que velarse toda una noche en un campo solo, acompañado solamente por un inquilino, que tenía que estar rezando para que el diablo no se lo llevara. Entonces, esos mitos, esas explicaciones, obviamente tienen un sesgo que cae en la tiniebla entre la verdad y el mito, que uno no puede dilucidar porque obviamente era otro mundo, ¿no? Pero uno siempre tiene una opinión personal. Sí, en realidad yo creo que para mí el mundo difícil de principio del siglo pasado, de final del siglo XIX, era un mundo muy difícil, muy oscuro, muy en tiniebla, por lo cual el campesino, que venía obviamente de un mundo bastante de baja cultura, él era una explicación de la realidad para él, que para él era cierto, para él era una realidad ver al diablo, pero obviamente el verlo o no verlo, obviamente cae dentro de la explicación que ellos daban de cosas que no podían entender. Obviamente que aún en el campo, incluso en Villalegre, mucha gente sigue viendo al diablo vestido de guaso o a caballo o como un perro negro que le brillan los ojos, y uno puede de esa manera tener la duda si realmente es el mal que se presenta o no lo es. Ahí cada uno tiene su convicción respecto a eso, pero hay gente que tiene mucha convicción de que lo ha visto al diablo vestido de diferentes formas y tomando diferentes también, sea de animal, de hombre, de pájaro, etc. Pero de todas maneras, Patricio, usted ha tenido la oportunidad de conversar con mucha gente que ha vivido esta experiencia, que son historias que se van contando de generación en generación y que fundamentalmente van formando lo que es el folclore chileno. De alguna manera, usted tiende a pensar o a creer que algo de esto, personalmente lo digo, no a través de la historia de ellos, si tiene algún tipo de convicción a que algo de esto sí podría haber existido. Es probable que sí haya podido existir, es probable que el pacto con el diablo de alguna manera exista, y de hecho existe dentro del imaginario de las personas. Si uno vuelve a ese mundo del siglo XIX, del siglo XX, obviamente se va a encontrar con ese imaginario que daba respuesta al tema del diablo. Y obviamente ese tema también lo ha tomado mucho el cine y lo ha recreado hasta la saciedad en cuanto a la relación del diablo con el hombre.
Y obviamente dentro de la misma iglesia está presente el mal, que es la contraposición, ¿no es cierto?, a Dios, el ángel caído, que a lo mejor se hace presente en diferentes formas para de alguna manera ayudar al hombre, pero siempre esta relación es para darle al hombre fortuna. Siempre el hombre llama al diablo para obtener fortuna rápidamente, pero tiene que entregarle el alma al final cuando el hombre muere. ¿Qué pasa con todas estas personas que le tocó entrevistar y que le hablaron de una u otra manera del diablo, de Satanás o de cualquiera de los nombres con que se conoce? ¿Qué pasaba con Dios? ¿Dónde estaba su postura? ¿Dónde figuraba Dios en esta historia? Lo que pasa es que ellos vivían en un mundo en el cual obviamente no sabían leer ni escribir. La iglesia estaba muy separada de ellos, ¿no? La iglesia para ellos era más bien elitista en esa época. Ellos no iban mucho a la iglesia. La sociedad obviamente de los comillas iba a la iglesia, pero ellos prácticamente no iban. Entonces la única relación que tenían con la realidad era esta oscuridad, estas tinieblas, este alumbrarse con chonchones, con velas, que genera un montón de sombras. Eso de una u otra manera ponía a Dios y al diablo en el mismo nivel. Claro, en general ponían al Dios y al diablo al mismo nivel, pero ellos siempre temían más al diablo, ¿no? Y a veces también buscaban esta fortuna rápida a través del diablo que Dios no les da. O sea, nadie hacía un pacto con Dios para obtener riqueza, siempre el pacto era con el diablo. Entonces ahí estaba un poco el hecho de ser rico rápidamente. Entonces también el campesino de alguna manera buscaba esa relación para de alguna manera hacerse rico, ¿no? Y eso de alguna manera fue creando este imaginario colectivo en cuanto a la presencia del diablo en el campo, que también viene de España, ¿no? Todo esto viene de los conquistadores españoles que trajeron toda esta condición del diablo vestido a la manera cordobesa, con sombrero, vestido de negro, etcétera, que no es mapuche, sino que es español. Todas estas leyendas vienen de España, que quedaron acá de alguna manera en nuestro imaginario. Y muchas veces una persona me contaba que los mismos patrones creaban el mito, que ellos hacían pacto con el diablo para que así resguardar la casa y que los campesinos no se metieran a su casa a robar, porque ellos contrataron grandes cantidades de personas, 300, 400 personas, para cosechar el trigo, por ejemplo. Bueno, uno de esos mitos dio vida a una de las grandes marcas de vino que tenemos hoy por hoy en nuestro país y a nivel internacional muy conocida también. Claro, entonces como ellos dormían alrededor de la casa del patrón, el patrón creaba este mito del que él tenía pacto con el diablo y que el diablo vivía en la casa, y eso de alguna manera era un mecanismo de defensa para que no se entraran a robar a esta gente que él no conocía, que venían de Chillán, Enganche, incluso del norte, y también era una manera de defenderse en forma psicológica de no ser robado. Patricio, pero teniendo en cuenta las características que tienen estos personajes, Satanás, Dios como ejes centrales de toda la historia, probablemente se ramifica hacia abajo otros tipos de personajes. Por ejemplo, en el campo también se habla mucho del tema de los duendes, por ejemplo. Ellos tienen una característica distinta, se parecen un poco a lo que nosotros hemos visto a través de las películas, el típico duende irlandés vestido de verde con un sombrero en punta. ¿En Chile eso se da de esa misma manera o existen algunas diferencias con la mitología a nivel mundial? A mí me tocó, cuando hice Historias de Altea, entrevistar a una persona de Villa Alegre, del sector de Batudahue, que había visto duendes, ¿no? Y ella, el duende lo describía como un niño chico, más o menos de unos 80 centímetros, vestido de blanco, con un terno, vestido de blanco, peinado hacia atrás, con ojos muy azules, que se aparecía normalmente cuando el sol se ocultaba, porque la sustancia de la que está formado el duende es muy faule, muy ¿La sustancia física de la que está formado? Física. Entonces ellos no pueden exponerse al sol, entonces esperan que el sol se oculte, digamos cuando está todavía algunos rayos de sol, el atardecer, ahí aparecen en la viña, en el bosque, en la casa. Y si están vestidos de blanco, me decía ella, es porque traían de algún tipo de cariño o de afecto o de tranquilidad, ¿no? Habían otros duendes que se aparecían en la noche, que estaban vestidos de gris, pero cuando el duende se aparecía vestido de gris con una especie de sotana gris, era porque era un duende que trataba de perturbar el sueño o perturbar la casa o meter ruido o hacer algún tipo de daño psicológico. Entonces habían esos dos tipos de duendes. A ella por lo menos el duende que se le apareció en Batudahue era del duende blanco. ¿Y qué tipo de interacción tenía con ella? ¿Hablaba, la tocaba, había...? La única interacción que tenía con ella era solamente de aparecerse, ¿no es cierto? No hablar,
pero sí ella consideraba que cuando había niños chicos, estos duendes se aparecían más, porque la interacción que ellos tenían parece eran con los niños de la misma edad. Con ellos conversaban, con ellos hablaban, pero no con los grandes. Entonces había una cierta interacción con ellos, con una especie de juego, ¿no? Pero ellos no traían ni fortuna, ni indicaban algún entierro, nada, sino que solamente aparecer, ¿no? Y traer este tipo de tranquilidad. Y ellos sabían en el campo muy bien que si era blanco podían estar en el campo, incluso su hijo interactuar con ellos sin problema, pero si era gris, este duende de alguna manera traía algún tipo de molestia a la casa, algún tipo de alterar la tranquilidad propia del hogar. Si tan solo aparecían, ellos en el campo chileno, ¿a qué le atribuyen el origen del espíritu del duende? ¿Desde dónde viene? ¿Cómo aparece? ¿Cómo llega hacia ellos? ¿Cómo los contacta finalmente? Ellos dicen que estos duendes aparecen en forma espontánea, no es que ellos los llamen, sino que aparecen en forma espontánea en alguna casa, normalmente cuando hay niños chicos. Y ellos lo atribuyen un poco a la divinidad, ¿no? El hecho de que aparezca un duende bueno, blanco, ellos lo atribuyen a que es algo tranquilo y también dejan tranquilo al duende, ¿no? Pero en cambio el duende oscuro, que digamos sería la parte contraria a la oscuridad, serían duendes más malévolos, que dentro del imaginario también hay este tipo de duendes que vienen a hacer más perjuicio, más daño, más molestia que beneficio. ¿Algún tipo de experiencia con este tipo de duendes más oscuros, por decirlo de alguna manera, que hayan interactuado con ellos y que hayan tenido alguna experiencia, valga la redundancia, con haber convivido con estos seres? Bueno, ella tenía también un pariente que vivía cerca de ellos en una bodega que se aparecía en la noche en el dormitorio, este duende oscuro, este duende gris, y obviamente le perturbaba el sueño y obviamente el tipo finalmente se tuvo que cambiar de casa, ¿no? Porque estos duendes seguían molestando y seguían haciendo ruido, no causaban ni muerte ni enfermedades, pero sí molestaban, y para una persona obviamente campesina que se le aparezca este tipo de seres, obviamente también es un poco aterrador. ¿Alguna experiencia más contemporánea al respecto de esto también? ¿Alguna persona que sea más de esta época en el fondo y que haya tenido una experiencia similar a la que le contaban en este? No, esta persona todavía vive en Villa Alegre y estamos hablando de los años 2000. Los años 90, muy poco, que aparecía este duende. Y después dejó de aparecer, de repente, dejó de aparecer. Entonces, no, es casi actualizado. Dentro de la época de los años 80, 90, ella vio este tipo de duende, pero normalmente en el campo, ¿no? Asociado al bosque, a la viña, a la casa rural. Siempre tiene mucha relación con la viña. ¿Por qué sería? Porque tal como lo hablábamos en el tema anterior, en los temas diabólicos, o en este momento con el tema de los duendes, siempre la viña está muy relacionada, puede ser por la zona simplemente, porque en otros lugares, en otras zonas rurales del país que no están dedicados específicamente al tema del vino, probablemente hay otro tipo de plantaciones y también podría darse ahí. ¿Está dado por la zona simplemente? Bueno, el hecho de que los conquistadores hayan traído el vino y el trigo acá a la zona central de Chile permitió hacer agricultura. La agricultura hace que la gente se quede en el lugar, forme ciudades, forme una cultura asociada al vino y forme también toda una estrategia sociológica de etapas estacionales relacionadas con el vino. Entonces, como eso ha ocurrido desde la llegada de los españoles hasta la fecha, la gente se ha quedado, los abuelos, los tatarabuelos, los bisabuelos, hasta al día de hoy, ellos han creado esta cultura asociada al vino, que es, como decíamos, el pacto con el diablo, los duendes, etcétera. Es decir, que la mística del vino también podría estar asociada a las creencias a las folclóricas. Creencias, porque eso es lo bueno que tiene la agricultura. La agricultura hace que la gente se quede en un lugar para siempre y genere, a través de las estaciones del año, cuentos, leyendas, fiestas, trabajo, etcétera, relacionado con la actividad del vino. Todos los cuentos, todas las leyendas, todas las fiestas que tenemos en la zona central de Chile han estado siempre relacionadas con el vino, de alguna manera, con la vendimia, con el 18 de septiembre, ¿no es cierto?, con el vino que queda en la bodega oscura, etcétera. Es decir, el vino ha creado toda esta cultura relacionada con el pacto con el diablo, con los duendes. ¿Por qué? Porque la gente ha permanecido en un lugar y eso ha ayudado a crear un imaginario asociado con el vino. Patricio, a lo largo y a lo corrido de esta conversación, probablemente los televidentes también se han dado cuenta que usted aparece como un personaje un poco escéptico ante las historias. Le pregunto nuevamente, ¿se considera escéptico o creyente de este tipo de cosas? Más bien agnóstico. Agnóstico es decir, no tengo una explicación ni positiva ni negativa frente al tema. Puede haber algo, obviamente relacionado, puede haberse aparecido algo,
De hecho, en el mundo hay muchas certificaciones del propio Vaticano de posesiones diabólicas que no han sido explicadas por la medicina, entonces seguramente debe haber algo. Pero usted entrevistó a una bruja real. Claro, yo dentro del segundo documental sobre la religión campesina pude contactarme con una bruja real que ella me contó la manera en que ellos logran este poder. ¿Cómo llega ella? Para hacer el bien y el mal. Al principio, ¿cómo llega ella? ¿Cómo logra Yo en contactarle realidad que ella estaba se entregue a la haciendo, entrevista? claro, yo estaba haciendo un documental sobre la religión campesina y estaba filmando la Noche de San Juan, que se da en Panimávida, Colbún. Y dentro de la Noche de San Juan, obviamente, hay muchas personas que se visten de brujas y hacen todo el rito de las brujerías, de las pruebas, del pacto con el diablo, etc. Y dentro de ese espacio pude conversar e entrevistar a una persona que hacía brujería. La brujería, el poder la había heredado de su mamá de su abuela y su bisabuela, y hacía hacia atrás, porque una bruja cuando muere tiene que traspasar el poder. ¿Cuál es la sensación que le quedaba cuando la conoció? ¿Había algo especial en Nada, ella, una mirada distinta? Nada especial, nada, ni estaba vestida de negro, ni tenía la nariz, ni tenía el gorro, nada. Una persona común y corriente, que ella me decía que en realidad una bruja no puede morir si no traspasa el poder a otra persona, no puede morir. Sigue agonizando, entonces tiene que traspasar el poder. Y así se va traspasando de generación en generación este poder. Eso quiere decir que sigue viviendo, pero en muy malas condiciones. En el último momento de su vida es el que se estira, ¿no? Claro, exactamente. Cuando está muriendo tiene que traspasarlo. Si no, agoniza por largo tiempo y no muere. Y muere solamente cuando traspasa el poder. Y este poder es para hacer bien y mal. La gente va y le dice, mire, quiero que le haga un mal a tal persona que me trató mal, qué sé yo, me hizo algún daño, entonces quiero que le vaya mal en los negocios. Entonces ella hace una especie de rito y a esa persona le empieza a ir mal. ¿Pero la misma bruja podría ser bien y mal? Claro, o quiero conquistar a tal persona, a tal niña, ¿no es cierto? Y la bruja le da los elementos necesarios para que la conquiste y tenga amor y tenga felicidad. O sea, aquí derribamos otro de los mitos sobre las brujas, que había una bruja blanca y una bruja negra también, al igual que los duendes. No, acá no. En este caso, ¿podrían cruzarse ambas funciones? La bruja chilena normalmente hace los dos, lo bueno y lo malo. Incluso puede inducir enfermedades a una persona o la puede sanar. A mí me contó ella un hecho que le ocurrió a su abuelo, el cual de alguna manera refleja este poder que tienen ellos, que el abuelo se haya enamorado de una niña que estaba en una casa tipo ramada, que sé yo, muy bonita, una hostería, ¿no? En ese tiempo, y una fonda se llamaba en ese tiempo, y que el caballero iba todas las noches, todos los días, se enamoró de la niña, pero después el caballero tuvo la mala fortuna de engañar a esta niña, y esta niña, para vengarse, fue ante una bruja que le dio unos especies de polvo, dijo, échatelo en el vino, cuando vaya a tomar, échatelo en el vino. Ahí está nuevamente la relación vino con el mito. Y este caballero se tomó este vino y empezó a tener alucinaciones, empezó a perder la memoria, empezó a trastornarse, y uno de los hechos que decía ella, incluso ella se acordaba, que veía gente muerta, el abuelo. Por ejemplo, iba a una ramada de 18, le decía, mira, estaba tocando la Rosita, estaba tocando la María, tan bonito, vamos a verla. Y ella decía, pero abuelito, si esas personas murieron hace 20 años, hace 40 años que murieron, ¿cómo la va a poder ver? No, si están en la ramada tocando y bailando cueca, vamos a verla. Entonces él empezó, el mal de él el castigo era ver gente muerta, perder la noción del espacio y del tiempo, y finalmente el caballero tuvo que irse a Santiago e internarse en el manicomio, por haber engañado a esta niña, y esta niña, para vengarse de él, obviamente recurrió a una bruja que le dio estos poderes. ¿Y la bruja cómo podía realizar este tipo de males, en este caso que era negativo para la persona que lo recibía? Bueno, ¿cuál era la mecánica que utilizaban? La mecánica que utilizaba era que le daba estos polvos especiales, entonces la niña lo invitaba nuevamente, cuando iba a la casa, lo echaba en el vino, este polvo, y el caballero se tomaba este vino, y a través de ingerir el vino, con este polvo mágico, malévolo, él se fue trastornando. Incluso una vez lo llevaron, la primera vez que se trastornó, lo llevaron a otra bruja, y esta bruja le dijo, mira, a tu abuelo le hicieron un mal, y yo le voy a dar unas hojas para que se tome en ayuna, pero no tiene que volver más a esa casa, porque si le vuelve a tomar vino, ahí ya no puedo hacer nada más. Y le dieron esa hojita, el caballero se mejoró muy bien, pero tuvo la mala fortuna de volver nuevamente a la casa a la niña, y la niña le dio con más potencia otra vez, y ahí ya se trastornó completamente. ¿Cómo queda entonces
para ir cerrando esta conversación, la sensación de Patricio González al conocer estas historias y finalmente terminar entrevistando a una verdadera bruja. Esto no son cuentos, no es televisión, no es el Mago de Oz, es una bruja real. ¿Qué sensación queda finalmente como conclusión y saber efectivamente como un testigo ocular si existen o no? Yo creo que hay mucha gente en este lugar, ¿no es cierto?, que menciona en Casa Panimay de Colbún, muy culta, que me decía a mí y a mi marido le hicieron una brujería y se enfermó y murió y yo no pude saber por qué había muerto y una brujería. Y era gente muy culta, gente que de estudio universitario. Y así encontré mucha gente que creía y le temía a esta bruja, por lo cual yo creo que, de hecho, nunca nadie ha hecho un documental sobre las brujas de la región del Maule por este mismo efecto de la duda que queda del poder que realmente ellas tienen sobre las personas. Entonces yo creo que puede que exista obviamente este poder que puede ser psicológico a lo mejor o puede ser real, pero sí hay gente que había sufrido males muy feos, enfermedades en familiares que están atribuidos a brujería que no la había podido explicar la medicina y personas de mucha cultura. Entonces queda la duda de realmente el poder que ellas puedan tener, tanto para hacer el bien como para hacer el mal, dependiendo de cuánto, digamos, lo necesite el cliente en este caso. Patricio, quiero darle las gracias por haber estado con nosotros en este primer capítulo de La Última Puerta y dejar planteado, por supuesto, la invitación para próximos programas y seguir aclarando temas desde el punto de vista un poco más científico, un poco más escéptico, un poco más lejos de la mitología. Gracias a ustedes. Y la región del Maule es muy rica en todos estos temas de leyendas y mitos, y algo hay que hacer para rescatarlos porque la gente se está muriendo y se están perdiendo. Y a usted le quiero hacer la siguiente recomendación. Nosotros nos vamos a separar por un instante para volver pronto con más mitos y leyendas, para poner en tela de juicio su fe. Le recomiendo algo: si le gustó el programa, vaya a buscar a alguien que lo siga acompañando, porque en breves minutos más se vuelve a abrir La Última Puerta. ¿Sigue en su asiento? ¿Aún está cómodo? ¿Llamó a alguien que lo ayudara a estar un poco más tranquilo? Era el momento exacto, porque así como lo conversábamos con nuestro entrevistado, lo queremos invitar a partir de ahora a conocer los detalles y las experiencias desde los propios protagonistas en las zonas rurales de nuestro país con este Miedo a la Chilena. Abrimos nuevamente La Última Puerta. Que aquí cuando aullan los perros lloran es el diablo. Y una noche se bajó a abrir un portón de fierro. Iba a abrirlo y le tomaban la mano. Pero él vio el diablo. Era un hombre negro, todo de negro, grande, y le brillaba la boca y le salían como un fuego. Muy elegante, y de repente soltó una carcajada, una risa, pero se le prendió la boca y se desapareció. Entonces ella nos contaba que ella creía que había sido el diablo, el demonio. Porque era un caballero elegante, que por ahí no podía andar gente de esa categoría, y en esa hora. Por eso él decía que era el diablo. Pero yo ya no le tengo miedo porque calculo que él, porque cuando viene él, viene un viento tibio con Saúl. Igual que usted se llega de poquito al fuego y un vientecito tibio así. Si viene un hombre grande, muy negro, hombre como persona, desaparece aquí mismo, al lado mío.
no me dio nada de miedo, oiga, porque la misma alma que anda trayendo uno le da valores. Me vino un calor, de aquí mismo al Espinajo para arriba, y ahí partí para mi casa. Este señor jugaba a la rayuela, lanzando tejos de más de 1 tonelada, haciendo de Troya el río Cachapual. Harto diablo antes aparecía, y a caballo llevaba cuando estaba con la tía, yo no estaba y a caballo. Diablo. Yo no sé por qué parecía, y ahora no me parece el diablo de a caballo, el mula negra. Eso era cuando la gente estaba más redonda. Ahora no, pues ahora la gente está más diabla que el diablo. La noche la hacía día, se robaba a unas abuelitas que vivían de la caridad de los curas de ese momento, en una casa, en un beaterio que existía en esos años, y se las traía acá al cerro y bailaban durante toda la noche, haciendo grandes truendos, grandes sonidos. Todas las noches, a las 12 de la noche, corre una carreta del cerro abajo y sacando chispas, pero usted no la ve. Y van galopeando los caballos Nike. Sintieron un coche que venía de arriba, de Romeral. Y ese coche no llegó nunca acá. Y siempre es el demonio que anda por ahí. Tirado por 2 caballos negros y un jinete de negro arriba, con bigote, con gorro hacia abajo, con barba, azotando el caballo y riéndose en forma escalofriante. Aquí había un viejito que era de la familia, por parte del abuelito. Entonces era medio pacífico, ¿para qué vamos a decir que era completo? Cuando dice que le sale un carnero. Y topaba con ellos, los volteaba al suelo. Y ahí ese contrago le pasaban la cuchilla por el cocote, los gollaron. Y vinieron ahí en el río, aquí a la entrada, ahí dice que lo sacaron un costillares, le escueraron el pedazo y lo asaron, pero que carne más rica sazonadita. Si era cristiano. Cuando dice que le sale un perrito negro cerca de la casa de los pies de él. Y lo acompañó hasta arriba, pero cuando ya da la mirada para atrás, ya hay un perro casi cerca de la altura de él, casi. Él era grandote. Que salió una cabra una vez, un caballero, se fue a pillarla y se le desapareció. Y era una mula, decían, una mula, pero una escuela que donde pisaba la mula saltaban chispas, pues. En la noche, que estaba clarita la luna, lo atajó el hermano mío, le pongo el caballo de frente, yo saltó la pirca y desapareció. Era un burro negro, era el diablo. Nosotros le pusimos que era el diablo, porque ya lo apareció. Cuando de repente se los presenta una oveja, pero grande, bonita la oveja. Y le íbamos a tocar nosotros y nos la haya tocado, los corría. Saca de su cinto un cuchillo que siempre andaba trayendo para cualquier emergencia y le hace la señal de la cruz. Y fue cosa de segundo, la oveja desaparece, y presta atención mirando para todos lados y ve por el lado que va por entre los espinos hacia la loma un bulto negro arrancando y sonar de cadena. Y pensó, era el mismo diablo en persona. Hay un cuento del diablo que, ¿cómo se llama? Se personifica en una guaguita. Ella decía que ellas iban a buscar leña aquí para arriba por el río. Y dice que un día había una guaguita llorando, dice, allá arriba donde hay una pirca atravesada. Mira, oye, es que le dijo una a la otra, a la huerta lo vamos a llevar a la pobre guagua, que le dijo tendrá frío y hambre. Ambicioso que le peló los dientes. Les dio miedo, decía la tía. Ahí lo dejamos, dijo, a la huerta no estaba napo, porque ellas eran tan católicas, ellas pusieron a rezar. Y como estaba clarita la noche, él le destapa la carita a la guagua.
saca el charcito y le ve la carita. Y cuando él le tapa la carita, el niñito da una tremenda risa con un tremendo diente y le salía, pero igual que fuego de la boca. Y en una de estas vio que tenía un dientecito y dice la señora: ¡uy, ya tiene el primer dientecito! Y la guaguita responde: ¡y muelas también tengo! Y se revienta con un olor a azufre. Era Satanás que se había hecho presente en esta guaguita. ¿Y ustedes creen, chiquillo, que hay diablo? Esos son los rostros del miedo en nuestro país. Esos son los rostros que han vivido la mitología y parte de su realidad en nuestras tierras del campo. Pues bien, ¿le quedó alguna sensación extraña? ¿Sigue en su sillón? ¿Sigue con sus amigos? ¿Sigue con su familia bien abrazado? Los queremos invitar a revivir este programa con nuevas historias y nuevos testimonios cuando llegue nuestro segundo capítulo y por segunda vez tengamos que abrir la última puerta. Buenas noches, que descanse, si es que puede.